a grabar. Ahí ya estamos. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, colegas que se suman a esta segunda sesión del seminario permanente, de esta segunda parte de este año extrañísimo del 2020 con pandemia continuada. Ya vamos aquí en Argentina para 7 meses por lo menos de cuarentena y de actividad escolar, académica y laboral para muchos y para muchas en nuestras casas, en algún cuarto que encontramos, la biblioteca, el escritorio, o en un espacio en la cocina o en la habitación, nos ponemos con nuestra computadora y nos disponemos a trabajar y a compartir un momento de actividad que nos es propia. Y digo esto porque, digamos, algunos puede pasar que haya que mutear a alguien porque entró el hijito y recuerden sus micrófonos, ¿vieron? O que tocan timbre, o que hay que salir, o que hay una emergencia. Bueno, estamos, cualquiera de las 31 personas que estamos acá estamos abiertos a eso, a que eso suceda, yo también. Hasta ahora no pasó, pero puede pasar, ¿eh? Y también a la autora, a la comentadora de hoy, eso, con el esfuerzo que significa trabajar a distancia. En este mes de septiembre invitamos a Felipe Gutiérrez Ríos. Felipe es miembro del Observatorio Petrolero Sur y del grupo de estudios sobre, no me va a salir entero Felipe, son actividad petrolera y energética, aquí con asiento en Buenos Aires, y va a presentar su trabajo que se llama Quintum Nehuen, Buscando la Fuerza, la recuperación de la voz mapuche en el conflicto energético a partir de la experiencia de la banda Puelcona. Y nos va a comentar este trabajo la colega Karine Narahara. Karine es, ahí me va a salir más completo, coordinadora del Núcleo de Estudios Amerindios del laboratorio Jeru Ma'a de Africología y Filosofías Amerindias de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y para decir los datos completos de Felipe, Observatorio Petrolero Sur, OPSUR, y el Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética. Bueno, todas las sesiones del seminario permanente, como que lo recuerdo para los autores y la gente que está acá, pretende poner en común y de manera pública y gratuita además, publicaciones y trabajos de investigación recientemente realizados por investigadoras e investigadoras con vinculación académica o no académica, y con el objeto de que conozcamos los temas que se están trabajando y además que conozcamos las formas en las que los autores y las autoras van lidiando con sus temas, los conceptos, las herramientas metodológicas y el desafío de abarcar problemáticas incluso, como si fuera una cocina de la investigación y una conversación sobre los desafíos del conocimiento y también la relevancia política de esos temas, las coyunturas políticas en las que los temas se colocan a investigación. Eso es el seminario permanente, un espacio donde discutimos de manera abierta, en el que la gente tiene acceso al material, lo lee y a partir de ahí puede participar. Pero también, y por ahí Felipe y Karine lo saben, pero también lo repito, viene gente que estudia en posgrados en antropología social y en otras disciplinas afines a las ciencias sociales, que está con sus tesis o que está iniciando la formación de posgrado y que quiere ver cómo un investigador o una investigadora resuelve un trabajo o cómo se discute incluso un trabajo de investigación. Y esa gente suele hacer, cuando está cursando la maestría en antropología social del IDES y DAES, una breve reseña de la actividad de hoy, de lo que dijo el autor,
de lo que escribió, de lo que dijo la comentadora, y su propia opinión sobre el material y presenta esa reseña, que la leemos, ¿no? Y se las devolvemos. Y ahí suele haber una reflexión propia, individual de cada persona que está acá, que suele ser muy interesante. Y a veces preguntándole al autor lo ponemos a disposición de la gente que presenta sus trabajos acá. Bueno, tenemos 20 minutos para Felipe, para tu exposición, Felipe, y luego de los 20 minutos, Karine, te pedimos los comentarios del trabajo de Feli, y luego de eso, de los dos compañeros que exponen sus puntos de vista, abrimos para toda la gente que está aquí participando entonces de este espacio. Dale, Feli, empieza. Bueno, Mari Compuché, buenas tardes a todos, a todas, a las personas que son parte del seminario, que están en sus distintos procesos de investigación, también a quienes se unieron con el link que estuvo circulando. Bienvenidos, bienvenidas. Para enmarcar un poquito mi intervención, decirles que, bueno, un poco lo que estuvimos hablando con Laura, la intención era, Laura me dijo así: hablemos de la cocina de la investigación, ¿no? Entonces me parece que mi intervención, por lo menos esta inicial, tenemos bastante rato para intercambio después, pero esta inicial me voy a centrar más en las condiciones de producción, de investigación, en los disparadores de este artículo, que espero que hayan podido al menos mirar de manera transversal. Son épocas difíciles para leer, ¿no? Era cortito igual, pero bueno. Un primer elemento: a nosotros nos invitaron como Observatorio Petrolero Sur. El OBSUR es un equipo de trabajo, un equipo de investigación. No sabemos qué somos en realidad. De hecho, estamos escribiendo un nuevo ¿qué somos? Y claro, cada uno define de una manera distinta lo que somos, ¿no? Pero a grandes rasgos somos una asociación civil, formalmente somos una asociación civil, que trabajamos en la investigación de la temática petrolera. Lo que hacemos fundamentalmente es investigar en torno al fracking y sus impactos y posibilidades de pensar la soberanía energética en contexto, ¿cierto?, argentino, puntualmente neuquino, rionegrino, son los territorios donde más nos movemos, ¿no? También vamos a Comodoro, pero fundamentalmente en esos territorios. Somos una organización que tiene 12 años, que dentro de este mundo, digamos, es bastante longevo para la movida socioambiental argentina, y es previa a la época del fracking, y somos una organización con un vínculo muy cercano con organizaciones sobre todo del mundo mapuche, ¿no? De hecho, en parte nacemos al alero de una organización mapuche de la provincia de Río Negro, en el momento en que iba a crecer ahí el tema de la explotación en esa zona cerquita de Bariloche. Eso como un primer elemento para contarles desde dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, discutimos quién podía enviar algún material, y yo le comparto a Laura dos documentos. Un documento mucho más típico del tipo de investigación que hacemos nosotros, donde analizábamos política energética, resultados de la política energética, impactos de la política energética, etcétera, que la verdad que es lo que yo hago y una cosa que a mí me interesa muchísimo. Y este otro artículo que tiene un tono un poquito distinto, que es sobre lo que vamos a estar hablando. Entonces, ahí como que nos cruzaban, digamos, los tres mundos en el que vive el OBSUR, ¿no? El observatorio es, por una parte, una forma de militancia, por otra parte, una forma de investigación. Me lo anoté acá, investigación, pero en tono de pregunta, académica o no académica, no, yo no lo tengo muy claro. Es fundamentalmente periodística, eso seguro, es un trabajo, entonces compartimos esa matriz de la investigación. Nos cerró mucho tiempo esta idea de la investigación popular, estos grupos de investigación popular que existen, pero todos los grupos que nosotros conocemos en esa línea, sobre todo en Buenos Aires, están mucho más vinculados a la academia de lo que nosotros lo estamos. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con el activismo, lo que podría ser más la actividad como ONG. Y por otra parte está mi propio rol dentro de esa organización, ¿no? Yo provengo de la carrera de comunicación, y cuando trabajé sobre comunicación me puse a trabajar sobre comunicación mapuche. En el año 2011 hice mi tesis sobre, que la presenté, no sé si es este mismo seminario, Laura, El creo que sí, libro. claro, que hace como 4 o 5 años tiene que haber sido Uh-huh, que estuvimos ahí trabajando sobre ese libro,
en el cual yo lo que trabajaba era cuáles son los sentidos que se entregan en la comunicación mapuche, qué se está haciendo cuando se hace comunicación mapuche y sobre todo pensando en páginas web, radio, que son los principales, ¿no? Páginas web y radio es las principales formas de comunicación mapuche. En el lado chileno hice yo mi investigación. Por otra parte, yo también provengo de una militancia vinculada con el mundo mapuche, y eso también me acercó a la banda Puelcona. Los y las integrantes de la banda Puelcona son en su mayoría personas de una edad relativamente similar a la mía, y que tienen muchos años de militancia también en estos temas, por ejemplo, como el tema del fracking, ¿no? Entonces también ahí han habido muchos espacios de encuentro. Además, en términos personales, a mí Puelcona es una banda que me gusta mucho, es una banda que yo escucho. Entonces, además de que tengo una cercanía política, tengo una cercanía musical y una afinidad, ¿no? Y por otra parte, termino escribiendo este artículo por una necesidad más concreta, que es la investigación, ¿no? La necesidad de publicar. En este caso lo que pasó fue, me invitaron a una actividad a finales de 2017, en el Gino Germani, sobre arte y comunicación política, arte y ecología política, que hoy es un libro, está disponible, pueden buscarlo, porque me parece que es muy interesante la temática. Y al año siguiente me convocaron a escribir sobre eso. Y en el momento en que me convocan estaban pasando, me voy a centrar en esto porque son las condiciones de producción del artículo en sí mismo, estaban pasando varias cosas convergiendo en ese momento. Una primera cosa es que me ordeno. Un día sábado a la noche tocan en La Plata los Puelcona con Roger Waters. Esto es un hecho fundamental para pensar en la música mapuche, digamos. O sea, es realmente un reconocimiento muy importante a una banda mapuche ser invitada a un espacio como ese. Desde mi perspectiva es un reconocimiento muy justo también, es una banda que viene haciendo las cosas muy bien y que viene sonando muy bien, entonces no es una banda que termine estando ahí por una situación de cuota, sino una banda que por su propio talento musical llega a ese lugar. De hecho, Roger Waters hizo el mismo recital en Montevideo y en Santiago de Chile y no tuvo bandas de soporte. Entonces, estoy ahí ese día sábado viendo a la banda, y hay un momento que para mí es muy fuerte, ¿no? Que es el cierre del recital cuando ellos cantan El pueblo mapuche vive y la lucha sigue y sigue. 4 días después, creo, es asesinado Camilo Catrillanca en Chile en un proceso de una recuperación, no una recuperación territorial, en un proceso de represión habitual por parte de una unidad especializada de Carabineros de Chile. Ese día nos movilizamos, como tantas veces lo hemos tenido que hacer, al Consulado de Chile, y por una situación muy puntual, digamos, que termina pasando, 4 dirigentes suben al consulado y me quedo con el megáfono yo y tuve que improvisar algo, y lo que improvisé fue justamente eso, ¿no? Me puse a hablar ese rato sobre la importancia que tenía el seguir vivo, el estar vivo. Petumu Gelein es una idea que aparece constantemente dentro del mundo mapuche, que hace referencia, o que es lo que yo veía exacta, o sea, me pareció muy vívida la experiencia de Puelcona en un espacio como tocando ahí con Roger Waters. Es toda una semana muy intensa esa que les estoy describiendo. Y al domingo siguiente, o sea, cuando se completaba el ciclo de la semana de que habían tocado los chicos con Roger Waters, me toca estar en un espacio muy curioso, muy interesante, que se llamó La Criatura, que se hizo en el marco del G20, que fue una cumbre performativa anti-extractivista, en donde a través del arte se intentaba mostrar distintas cosas. Entonces lo que me tocó a mí fue hacer una especie de discurso como una cumbre de presidentes, digamos, ¿no? Y el día anterior, cuando estaba preparando la charla, me tocó ir a una actividad en la Universidad General Sarmiento, en el campus de Polvorines, que no sé si quienes han estado ahí, es un campus muy lindo, y tuve que estar como 4 horas solo, por distintas circunstancias. Entonces me dediqué a preparar de una manera muy particular la intervención. Entonces, ese fue la guía, digamos, termino haciendo ese día eso, una cuestión más que me parece fundamental. Al día siguiente murió mi abuela. Mi abuela estaba en una situación, digamos, de terminal, de un cáncer terminal, entonces
para mí fue un momento muy a flor de piel, digamos, ¿no? Como cuando, no sé, como se siente eso, cuando te sacan un par de capas de piel y se ve rojo, ¿no? Así me toca intervenir a mí en esa instancia. Entonces, lo que yo digo fundamentalmente, y que trato de recopilar después en este documento que ustedes leyeron, primero a mí me interesa mucho situarnos desde las cuencas de los ríos. Creo que eso es un elemento fundamental para poder pensarnos, para pensar la vida humana. Yo entiendo la vida humana y la entiendo porque la he mamado, porque lo he aprendido del pueblo mapuche y de otras experiencias. Entiendo la vida en términos de uno ser parte de un itrofilmoguén, de una unidad de todas las cosas que viven, ¿no? Una vida en términos ecosistémicos. Entonces, nuestra vida está muy determinada por el río que nos cruza también. Nuestra vida está muy determinada por el río donde nacimos, el río donde hicimos nuestra vida. Los ríos determinan, no sé, los árboles que existen, eso determina los pájaros, determina los sonidos con los que nos criamos, seguramente los sonidos con los que se criaron los chicos que terminan haciendo rock. O sea, hay un montón de elementos ahí de vida en torno al río que a mí me parece muy importante para situarnos. Y en la provincia de Neuquén me parece particularmente relevante porque todo el camino que hace el Limay es un río que nace en Dinahuapi, en el Nahuel Huapi, y que va remontando, y es una cosa increíble lo que ocurre con el Limay. En el Limay desagotan 41 lagos, es un montón. Y en la medida en que va creciendo, río se fueron colocando distintas hidroeléctricas, ¿no? Distintas represas. La más famosa es el Chocón. El Chocón es un elemento fundamental para pensar la región, pero en realidad hasta los 90 se siguieron construyendo. Entonces ya estamos hablando de un nivel de intervención muy importante. De hecho, por lo menos Piedra del Águila, no conozco otras represas, pero por lo menos cuando se construye Piedra del Águila se corrió una comunidad de ahí para ser inundada. Entonces es una experiencia que es reiterativa en el mundo mapuche, ¿no? En los 90, al final de los 90, en el Gulmapu, en Chile, el conflicto con Ralco, que fue una hidroeléctrica ya, fue fundamental, digamos, o sea, nos politizó a toda una generación muy importante de gente. Y el Limay se encuentra con el Neuquén, que viene desde el norte, y en la confluencia en Chagunco forman el Río Negro, el Curruleufú, que el Curruleufú además va formando, ¿cierto?, el Alto Valle, el Valle Medio, el Valle Inferior, y termina llegando hasta el Futralafquén, hasta el Atlántico. Toda esa zona es una zona de vida. Todo es un terreno profundamente ocupado de manera histórica, no hoy, sino desde hace muchos siglos. Esto es importante reiterarlo constantemente porque una idea centralista de la lectura argentina nos habla de ese territorio como un desierto. Y en realidad en la confluencia de esos dos ríos se ubica la mayor población de toda la Patagonia. Entonces, y además hay una serie de actividades productivas que son muy importantes para la región. Entonces, me parecía muy importante ubicarnos a partir de los ríos en eso para entender cómo fue el proceso de la conquista. Y ahí me parece importante leer la conquista. Hubo una lucha muy importante hace 20 años atrás, teoría de genocidio en el proceso de la conquista, como un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible por parte del Estado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero que no se nos olvide que no solo fueron asesinados cuerpos, sino también que fueron asesinadas culturas, que fueron asesinadas lenguas. Ahí hay una idea muy interesante en torno al etnocidio, hay otros que dicen epistemicidio, yo me quedé con la idea del etnocidio. A mí me interesa mucho pensar en la palabra pública. A mí me parece que cuando existe la invasión española, pero podría haber sido otra, hay muchos otros ejemplos de la historia, ¿cierto? La invasión colonial, pensémosla así, hay una forma, te quitan la palabra, digamos, lo mapuche queda significado fuera de su campo simbólico. Ser mapuche, quien determina lo que es lo indio en la Argentina, dejan de ser los propios indios. Entonces son los medios, entonces la literatura, y ahí hay mucha literatura, digamos, que hace referencia a eso, el Martín Fierro, por ejemplo, o sea, digamos, desde la literatura fundacional argentina, y me parece que el proceso de construcción de propios medios, el proceso de poesía, hay excelentes poetas mapuche, el proceso
de reaparición de los y las huerquenes, de las formas tradicionales de organización de las comunidades que toman su propia palabra de manera pública, a mí me parece un hecho fundamental. Esto empieza a ocurrir hacia las últimas décadas del siglo pasado, y tiene que ver con esto de volver a tomar la palabra, tiene que ver con esta idea de volver a narrarse, tiene que ver con, a ver, el pueblo mapuche nunca dejó de contarse, ¿eh? No, de hecho no pierde la lengua, por ejemplo, que es un elemento fundamental, pero siempre lo hace a nivel intracomunitario, lo hizo a nivel familiar, si se quiere. No por nada, ¿no? Digo, o sea, estamos llenos de relatos, pero o sea, uno se cansa de escuchar historias de gente que fue golpeada, que fue maltratada en la escuela para que no hablaran en su lengua. Eso no ocurre solo con el pueblo mapuche, no ocurre mucho, por ejemplo, en la zona del Chaco. Entonces, hay una persistencia de una forma cultural dentro del pueblo mapuche, pero es cierto que de manera pública se perdió la propiedad para poder hablar. Entonces yo siento que cuando los medios de comunicación aparecen, cuando aparecen bandas como Puelcona, lo que están haciendo es disputar esa palabra de manera pública, y eso me parece que es un hecho súper relevante que creo que es importante que aparezca dentro de esta historia. ¿En qué marco ocurre eso? Ocurre en el marco de un proceso de politización muy fuerte para el pueblo mapuche. Al menos uno podría cifrarlo desde los 70. Quizás hay una resistencia continua desde la ocupación, pero al menos desde los 70, después viene la dictadura, y ya con mucha más fuerza hacia finales de los 80 y los 90, hay una movilización muy fuerte al interior del pueblo mapuche, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, un poquito más tardía, pero también presente en la provincia de Chubut y Santa Cruz, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza. Me salió más largo, pensaba decir un par de cosas, pero la verdad que son muchas provincias también. Que tiene que ver con una reconceptualización del territorio, y lo voy a decir desde la perspectiva petrolera, la interpretación que yo doy a ese proceso, que es de lo que hablo en el artículo. A mí me parece que el neoliberalismo, una de las condiciones fundamentales que tiene es que amplía la frontera del capital de una manera persistente y constante. No queda ubicada la acumulación del capital como pensábamos, digamos, de la acumulación originaria, sino, y en esto es fundamental Rosa Luxemburgo y David Harvey, que es un geógrafo inglés, que nos habla de esta idea de la acumulación por desposesión, cómo se van reactualizando esos procesos de acumulación originaria. Pongamos el ejemplo del fracking, que es posterior, yo quería hablar un poquito más de los 90, pero el fracking me sirve más. El fracking es un elemento tecnológico desarrollado por empresas capitalistas, digamos, fundamentalmente empresas de Estados Unidos, que permite una ampliación de la frontera petrolera. ¿Por qué? Porque antes no se podía explotar algunos territorios, digamos, porque no había la técnica para hacerlo. El fracking lo que permitió fue justamente ampliar ese proceso, ¿no? Y cuando se amplía, hay nuevas comunidades que se ven afectadas por ese proceso. Entonces, eventualmente, comunidades que antes no se autopercibían como mapuche, o familias que se percibían como autopercibían como mapuche, pero no estaban organizadas comunitariamente. No olvidemos también que para hacer tiene que haber un otro, ¿no? O sea, ahí siempre hay un juego en esa relación. Si somos todos mapuche, quizás nadie es mapuche. Pero cuando aparece el Estado, cuando aparece la empresa, cuando aparecen otros elementos, es donde más fuerte se ve. En Neuquén, sobre todo en la zona centro, estoy pensando hacia Ciapala, Cutralcó, eso ocurre con las empresas privadas que empiezan a llegar en la década del 90. Pero esa reconfiguración de la idea de territorio no ocurrió solo en una línea. El pueblo mapuche también fue reentendiendo la idea territorial en ese proceso. Cada vez más se fue fortaleciendo, digamos, un movimiento. Entonces me parece que el artículo, lo que yo busco en el artículo es dar cuenta de ese proceso, es dar cuenta de cómo el pueblo mapuche, no de manera aislada, en vínculo muy profundo con organizaciones mapuches de otras provincias, organizaciones mapuches de Chile, la aparición de la bandera, por ejemplo, la bandera mapuche es del año 92. El año 92 es clave porque fueron los 5 siglos, ¿no? Entonces también un vínculo muy fuerte con organizaciones de Ecuador, con organizaciones de México, de Chiapas, con organizaciones de Guatemala, organizaciones maya, etcétera, ¿no? Ahí hay un ecosistema, después con Bolivia y todo el proceso boliviano. Entonces ahí hay un diálogo que modifica profundamente la vida del pueblo mapuche. Quisiera profundizar mucho más en esto, pero voy a respetar los tiempos. Hay una idea muy bonita en el libro Malón de Fernando Pairicán, que es un historiador mapuche, en que él habla de cómo se inició la violencia política en el mundo mapuche en Chile,
y cuenta cómo, en fuerte conflicto con las forestales. Y él dice que muchos de los jóvenes que se empiezan a movilizar a mediados de la década de 2000 tienen la misma edad que los pinos que fueron plantados en sus territorios. O sea, crecieron a la par de los pinos. Y cuando los pinos fueron adultos y estuvieron para talarlos, ellos también ya eran adultos y estaban para confrontar contra ese modelo. Yo siento que con esa misma, con una generación quizás un poco posterior ocurrió algo similar acá. Entonces por eso elegí pensar en Puelcona, en el sentido que sus integrantes son gente que también maduró el calor de los conflictos territoriales que fue teniendo el pueblo mapuche a lo largo de los 90, a lo largo de los 2000, se formó en espacios como por ejemplo fue Mapu Radio, que era una radio, trataron también de hacer documental, en Neuquén hay una ruca, que es un espacio, digamos, donde hay mucho espacio para poder hacer actividades culturales, para poder hacer distintos tipos de actividades. Entonces, en definitiva, se fueron formando desde una perspectiva más comunicacional, más artística, que termina decantando en esta banda, que como les decía, termina tocando ahí en... Quiero mostrarles un fragmento de una canción, y con eso cierro, voy a compartir pantalla a ver si funciona bien esto. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se ve, sí. Son 2 minutos de una canción. ¿O no? Deme un momento que... No me quejo del viento que ausenta el mal pensamiento, la lluvia y su pureza vienen a nuestro encuentro. Cada fuerza tiene su razón de ser, aunque las personas lo suelan perder. Ayer salvaje, hoy noticia terrorista, siempre justificando su violencia con mentiras. Estamos y estaremos, se viene la crecida, el río vuelve a su cauce, no hay quien lo impida. La sangre no se vende, el origen no se olvida, la lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva. La historia oficialmente no me importa lo que tú escribas. Los respetos asesinos, la sombra genocida, medios masivos de comunicación, mercenarios de la información, mentirán a todo el que los escuche, hablarán de la problemática mapuche. El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. Este registro es de otro recital, no es el de Roger Waters, este se hizo en el verano, tocó Escape con Puelcona, y otra banda de La Plata, ahí en Neuquén. Pero me parecía importante como traer esta idea, ¿no? Esta idea de el pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. Siempre aparece como esta idea a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, hubo una etnografía que es fundamental dentro de los estudios de lo mapuche, que se llama Las últimas familias las últimas familias araucanas y sus costumbres, creo que se llama, Tomás Guevara. Y cuando él hace esa etnografía, realmente lo que cree es que está describiendo efectivamente a las últimas familias mapuches que quedaban, digamos, para 1900, ¿no? Entonces, esta persistencia de la cultura, seguir existiendo, me parece que es un elemento muy importante, y a mí lo que me marcaba, digamos, en el momento en que ocurrió eso, YouTube que se manda solo.
lo que me marcaba en ese momento era ver la cantidad de gente gritando eso, digamos. Yo estaba todavía absolutamente seguro que nunca había habido una masa de gente tan grande gritando el pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue, ¿no? Y además con una pertenencia, gente que viene de distintas partes, que es de otros pueblos indígenas, que es de otros países, que es de otras etnias, ¿no? Entonces me parecía que no hay nada más vivo, más vital, no que decir que estás vivo, sino tener la posibilidad de expresarlo, de tener la posibilidad de narrarte. Me parece que ahí es donde creo yo que está una de las claves de lo que se puede hacer con la música mapuche, con la poesía mapuche, con la comunicación, que tiene que ver con contar tu propia historia. Yo creo que cuando no nos podemos narrar estamos de alguna forma desnudos. Paulo Freire lo decía en el caso de Guinea-Bissau, él decía, tenemos que alfabetizar a la gente en su idioma, porque si no van a persistir en la situación colonial. Entonces un camino de descolonizarnos es también narrarnos nosotros a nosotros mismos, nosotras a nosotras mismas. Me parece que eso es lo que logra hacer una banda como Puelcón en un momento así. Entonces quería ponerlo como un hito, digamos, dentro de ese relato. Me salió un poco desordenado esto, pensando en temas de investigación, yo quería contarles con qué problemas me encuentro habitualmente, pero ustedes van a hacer buena onda y me van a hacer esa pregunta. Sí. Solo por pudor les tengo que decir que a mí la escritura del texto no me gusta. No, yo siento que el tono no está encontrado, pero eso lo podemos discutir después, pero o sea, cuando lo vuelvo a leer, que es una cosa que me pasa, ¿no? Creo que nos pasará a todos, que es que escribimos, publicamos, y después pasa mucho tiempo que uno no quiere ni mirar el texto. Entonces ahora que lo fui a mirar, hay cosas que no me cierran, me enojé con el Fer, que fue el que me editó, porque hay cosas que no tendrían que estar, que el Fer, un compañero que me editó, pero bueno, eso. Bueno, Dejo no ahí le esta saques parte. letra a Karine, Felipe. No le saques letra. Karine, tus comentarios. Bien, yo preparé un texto, así que para que quede más cómoda y para que ustedes no sufran tanto como con mi portuñol. Así, bueno, Es ahí muy me claro ayudó. igual, es muy claro. ¿Quién te ayudó? Ahí me ayudó Word. Ah. Así que bueno, yo voy a leer para ver si me quedo en el tiempo para que podamos Bien, charlar bien. después. Bueno, primero yo quiero agradecer la invitación, así como soy muy contenta de estar acá, lejos, pero acá con ustedes, así como más de un año nos acordábamos que estábamos juntos el año pasado cuando yo fui presentar mi tesis en IDES, así que en ese momento tan extraño, no sé, así que de verdad yo estoy muy, muy contenta. Y también hablar un poco del laboratorio Jerumá, de lo cual hago parte. Es un laboratorio de africología, de filosofía africana, pero que también maneja con cuestiones del pensamiento de las filosofías amerindias. Y bueno, somos un laboratorio de mayoría de investigadores negros con algunos investigadores indígenas, lo que para una universidad en Brasil es una situación muy especial. Todavía sigue siendo una universidad muy poco diversa y una universidad mayoritariamente blanca. Y actualmente tenemos como coordinadora general Catiúcia Ribeiro, que es una hermana que del campo de filosofía africana y que se vuelve como una referencia acá en Brasil hoy. Bueno, y ahora yo voy a leer. El texto con que vos nos brinda nos lleva directamente a Palmapo, la misma parte de Palmapo que yo conocí. La forma con que vas describiendo el territorio a través de sus aguas y ríos es un gran regalo para los que conocen el territorio mapuche como yo y también para los que todavía no lo conocen. Así que muchas gracias a Felipe, a Laura por la invitación. Fue así como un gran placer poder navegar por este texto. Mesmo estando aislada acá en mi casa, en mi barrio, fue como viajar hasta Hualmapo. Por medio de su texto, vamos de un grande a otro grande, de Futxá, Mauíza, la cordillera de los Andes, hasta Futxá, Lafken, al Océano Atlántico, a donde vivo yo, pero
más al norte. En ese viaje vamos mirando las transformaciones a lo largo del tiempo que hacen de esa región el corazón de la producción energética de Argentina y de América Latina. Y más, una de las tantas zonas de sacrificio, como bien defines. La invasión por las hidroeléctricas y por las petroleras hacen de los mapuches no solo hijos y las hijas de ese territorio, pero también descendientes de los conflictos que en él se dan, como muy bien afirmaste. Hecho ese comentario más general, pongo algunas cuestiones que tu narrativa me provocó. En el presente caso, tenemos una situación un poco más compleja cuanto a la distinción entre civilización y barbarie, impuesta por la invasión en el siglo XIX. Entre aquellos considerados primitivos están los indios argentinos y los indios extranjeros. Los últimos serían los mapuches, que supuestamente vinieron de Chile. Y bueno, Diana Lentón y Axel Lazari, que vos mencionas, sistematizan muy bien esas cuestiones. Y esa distinción entre indios argentinos y extranjeros es central para comprender las disputas y los conflictos que se dan hoy en Gualmapu. Sobre lo que sería el etnocentrismo de las culturas humanas, pongo una provocación, no para que tengamos una respuesta, pero para que pensemos juntos. La idea de cultura es una marca no solo del pensamiento, pero del modo de vivir que construyó el Occidente. La antropóloga Marimbani nos muestra cómo la distinción sujeto-objeto, sistematizada en especial por Platón, nada tiene de universal. Está localizada en una temporalidad, en una geografía muy específica a la cual nombramos Occidente. De esa distinción desdobla la separación entre naturaleza y cultura, otra marca y peculiaridad del Occidente, y fuente de lo que yo defino como una maquinaria de muerte. La antropología casi siempre busca traducciones de esa distinción en los pueblos que estudia. Pero desde los 70 y 80 del siglo pasado, la propia antropología occidental hegemónica viene mostrando que esa distinción no hace ningún sentido para muchos agrupamientos humanos. Por veces no hace sentido até mismo dentro de espacios que consideramos el corazón del Occidente. Y acá estoy pensando en las recurrentes etnografías sobre los modernos, producidas desde principios del siglo pasado. Así, si entendemos que el concepto de etnocentrismo solo hace sentido en un contexto en que se pone naturaleza de un lado y cultura de otro, o mejor, naturaleza como la base supuestamente real sobre la cual reposarían las distintas culturas, tal vez no hace mucho sentido llamar a los pueblos amerindios de etnocéntricos. Incluso porque cuando se autonombran con términos que pueden ser traducidos como gente verdadera, ese paralelo se da en un modelo de alteridad peculiar, en que muchas veces las otras gentes, los blancos incluso, son hermanos que hace mucho tiempo se alejaron y ahora están a volver y no se sabe mucho bien qué ellos quieren. Así cuanto los Yanomami, los Munduruku, los Baniwa y otros pueblos amerindios. En ese modelo de alteridad también hay gente que ahora usa piel y ropas que parecen de animales, pero que sigue siendo gente, como demuestran las etnografías que componen la teoría de la llamada teoría del perspectivismo amerindio, sistematizada por Eduardo Viveros de Castro. Además, siempre me llamó la atención el hecho de que en la literatura se encuentra el término, la literatura sobre los mapuches, se encuentra el término reche, que sería traducido como gente verdadera, que es como siendo una autodenominación mapuche. Pero, al menos en el presente, los mapuches se autodenominan mayoritariamente como gente de la tierra, o de forma alternativa, con sus autodenominaciones territoriales, Pehuenche, Puelche, Guluche, Huiliche y otras. Así que todas esas autodenominaciones apuntan no para la calidad de la gente en sí, pero para su vinculación al territorio. Vos también nos pone lo que parece un buen panorama de los levantes mapuches en el siglo XX.
y el proceso de surgimiento de una actuación política pública de las comunidades en Puelmapo, como los ejemplos de Pulmarí, Painemil y Cachipaín. Muy importante cuando destacas que se trata de recuperar no solo la tierra, pero un territorio ancestral. En ese sentido, quiero destacar que una dimensión que en general pasa de largo de la mayoría de los abordajes sobre esos conflictos. La perspectiva de que esas tensiones involucran no solo una política entre humanos, pero también prácticas cosmopolíticas de las cuales participan las fuerzas no humanas presentes en el territorio. Las propias ceremonias que vos mencionas serían entonces parte de estas prácticas cosmopolíticas. Con base en cosas que escuché cuando estuve en Puelmapo, entiendo que no se trata solo de una, abre comillas, maduración de un movimiento político y social que dio respuesta a la realidad que se estaba viviendo en diversos territorios, como afirma vos. Pero para mí, eso también resulta de un llamado del territorio, como me dijo Esmeralda Cherky de la comunidad Cachipaín. Así que cuando afirmas que, abre comillas, la maduración que vivió todo el movimiento mapuche de Neuquén a mediados de la década de 90 se debió, entre otros factores, a una modificación de la concepción de territorio, me pregunto de qué exactamente se trata ese cambio y en qué él tiene a ver con la reivindicación de las tierras en cuanto a territorios ancestrales. Aún sobre las movilizaciones en el siglo XX, no entiendo que se trate de un proceso, como afirma vos, de territorialización de las organizaciones, comunidades históricas y familias, ni que se trate de la movilización de nuevas comunidades. En este punto, tengo un incómodo especial con el concepto de etnogénesis, que vos no utiliza, pero que tiene algo a ver con esa idea de que se trata de la territorialización o movilización de nuevas comunidades mapuches. Por más que el uso del concepto de etnogénesis siempre resalta el proceso histórico del contexto, como afirma João Pacheco de Oliveira, para mí queda una sensación de descontinuidad. El término me da una sensación de descontinuidad. Entiendo que cuando los mapuches afirman el carácter ancestral de los territorios reivindicados, justamente están a destacar que se trata de una tremenda continuidad. Así que sobre este punto, la idea de procesos de identificación que vos presenta me parece muy productiva. Resalto que no entiendo que la mirada que vos traes sobre las movilizaciones mapuches sea incorrecta o equivocada, pero para mí esta mirada no es capaz de indicar la complejidad de este proceso. Marisol de la Cadena, ao tratar de um projeto de mineria em um território indígena do altiplano peruano, nos coloca que trata de estos conflictos enquanto y yo la voy a citar, parámetros de la economía política o del vocabulario analítico que ella disponibiliza como respuestas indígenas a expropiación neoliberal no es suficiente. Entiendo que podemos decir lo mismo sobre los conflictos con la producción energética en territorio mapuche. Tu propio texto indica eso. En cuanto a movilizaciones que tratan de la recuperación no de tierras, pero de territorios ancestrales, como vos afirmas, es fundamental considerar, como también afirmas, que el repertorio de acciones y demandas desborda el conflicto territorial y se extiende hacia otras como la educación, cultura, lengua y comunicación. Para mí, este es un punto central. Todas essas coisas van juntas en la vida mapuche. Y algunas miradas académicas muchas veces tratan como si fueran cosas en separado. Y acá estamos también tratando, por ejemplo, de prácticas ceremoniales que ponen las personas en diálogos con los Neuquén, con las fuerzas del territorio. La cuestión de la construcción de una nueva imagen de aquellos tratados sistemáticamente como el otro, por el pensamiento occidental, tiene sido foco de reflexión en nuestro laboratorio Jerumá. Llama atención como vos muestra que esta reconstrucción por los mapuches pasa fundamentalmente por la presencia de las autoridades en los medios de comunicación hegemónicos y también y como en este proceso surge la banda Puelcona.
Leyendo autores negros como Marim Bani, que ya mencioné, Bell Hooks, Grada Quiloba y Michel Trujillo, nos queda muy claro que esa reconstrucción involucra la reconstrucción de nuestra autoimagen en cuanto a personas no blancas, contra un largo proceso de imposición de cierta imagen por la blanquitud, producida en especial a través de la producción mediática. Y bueno, por fin, un comentario para que vos te animes a seguir escribiendo sobre ese tema. A mí me faltó más de los Falcón en los textos. Vos presentaron muy bien el contexto de lo cual surge la banda Mapuche, pero todavía nos queda ganas de saber más sobre cómo los Falcona se colocan en este contexto, o contribuyen para este contexto, no sé. Pensando en especial en ese proceso de producción de la autoimagen mapuche a través de la comunicación, que para mí es claro, es un punto que mucho me interesa. Y también me faltó de ver más a Felipe en el texto y sobre su propia relación con ese territorio y con esos procesos de que vos habla. Ahora en la presentación hablaste un poquito sobre esa relación, pero para mí me faltou um pouco o texto. E, bueno, assim que eu aguardo seu próximo escrito sobre los Falcona. Gracias, era isso. Muchas gracias, Karine. Muy amable. Dejemos ahí como un silencio, ¿eh? Es a propósito. ¿Qué te parece, Felipe? ¿Quieres contestar o abrimos al debate? Por ahí, hacer algún comentario. La verdad que si surgiera se corta, ¿eh? más pudiéramos ir dialogando. Me quedo, yo estoy con mala conexión, ¿no? Ah, bueno. Ahí se escucha Hola. mejor. Ahí se escucha mejor. Perfecto. Si no, igual tengo y puedo pasarme al internet y celu si es que sigue funcionando mal. No, a ver, hay varias cosas con las que me gustaría dialogar, otras con las que estoy más de acuerdo con vos que conmigo. Solo por algunas cositas con las que me quedé al final. Yo no estudio los Puelcona realmente. Me surgió, yo estudio o a mí lo que me interesa estudiar, digamos, cómo opera las modificaciones territoriales que van haciendo las petroleras, el Estado, etcétera, ¿no? Dentro de ese proceso está este disparador y esta necesidad también de escribir sobre el arte. A mí me gustaría mucho más verme como un cronista, de hecho. Me pasó, por ejemplo, una secuencia muy bonita, una vuelta que estaba en un lugar donde suelen ir a tocar mucho los Puelcona, que se llama Curarrehue, que es de donde soy yo además, y había un encuentro de hip hop mapuche, y viene un chileno que hace paya, un payador. La paya, bueno, pareció, acá se dice similar, y es una práctica habitual en América Latina. Y empezaron a freestylear, empezaron a responderse, contestándose, desde un payador y desde un rapero mapuche, de un payador chileno y un rapero mapuche. Y surgieron tantas cosas lindas que las terminamos escribiendo ahí, terminamos escribiendo una crónica sobre eso. A mí me parece que eso, yo me siento mucho más cómodo en ese rol. Tengo una experiencia además muy compleja que fue la escritura de mi tesis, que fue entrevistar a 50, 60 personas en comunicación, en un punto donde termina siendo incómodo, en donde terminas insistiendo mucho, y a mí eso me agota un poco, la verdad. Yo prefiero escribir menos y tener más amigos. Entonces, no es de mi interés particular, y es algo con lo que yo no he sabido lidiar bien, digamos, en investigación, meterme tanto en esos procesos, ¿no? Además, bueno, yo sé, Karin, que vos estuviste muy involucrada con eso en un periodo muy similar al que estuvo también trabajando en una comunidad específica Fernando Cabrera, que es otro compañero del Observatorio Petrolero Sur, dirigido por Laura, y yo recibiendo también esas experiencias, como que a mí en lo personal me costaba un poquito. Entonces, Puelcona aparece como un hilo conductor de esta historia,
Incluso yo no los entrevisto para este artículo, tomo una entrevista que le hacen a Lev, que es el vocalista, tomo una entrevista que le habían hecho, y agarro una que yo le había hecho a Umau, que es el bajista, para la presentación del disco. Nuevamente, los roles, ¿no? Llamar a una persona para decirle, te voy a ayudar a difundir el disco, dame una entrevista, es muy distinto a, mira, vengo pensando sobre los procesos de etnogénesis y me gustaría preguntarte un par de cosas, digamos, ¿no? Como que ahí hay una dificultad que a mí me atraviesa, digamos, y en la cual yo he resuelto observar más hacia lo otro, ¿no? Observar más hacia los procesos que ocurren en torno a las empresas y eso. No estoy de ninguna manera diciendo que no hay que hacer el otro proceso, estoy diciendo que a mí me sale más cómodo esa otra lectura. Entonces, por eso quizás Paul Conan no aparece mucho, ni hablar de mí, ¿no? Yo ahí sí que no tenía ninguna posibilidad de aparecer, para mí no tenía sentido en esa historia, a pesar de que yo relato el Limay, porque para mí, a mí me pasa algo en el Limay en particular, digamos, o sea, de hecho podría haber escrito lo mismo, o sea, si te fijas la cantidad de rato que escribí sobre el Limay comparado con el Neuquén, escribí mucho menos sobre el Neuquén, porque yo no tengo un vínculo con el Neuquén como el vínculo que tengo con el Limay. Y después una otra cosa que me parece importante de las que estás diciendo, esta idea del llamado del territorio me quedó, ¿no? Me parece, y me gusta esta idea que decís de que la etnogénesis, esta idea de la etnogénesis puede hablar de una descontinuidad, ¿no? Cuando pensamos en el surgimiento de comunidades o en el resurgimiento de pueblos, estudiado desde la perspectiva de la etnogénesis, puede estar cortando ahí una pata. Yo creo que es muy difícil en estos ámbitos y en este tipo de escritura poder hablar de las multidimensiones. A mí, yo tengo temor, digamos, por ejemplo, de tomar algunos conceptos que para mí son fundamentales para entender la defensa territorial mapuche y ponerlo en un texto. Pongo un ejemplo. Yo he visto muchos territorios que se han, cuando digo muchos son un montón de territorios que se han empezado a defender en una perspectiva mapuche ante algún conflicto. Felipe, para mí se cortó un poco. ¿Se cortó? ¿Hola? Sí, yo te escucho, yo sí, te he continuado. Retomo desde el último punto seguido. Hay muchos territorios que yo me tocaba observar y ser parte de procesos en los que territorios se mapuchizan, se dicen vamos a hacer un proceso de defensa territorial en tanto mapuche. Y eso significa un montón de cosas. Hay un montón de significados que atraviesan ese proceso de defensa territorial. Yo no sé cómo consignar eso y no sé si quiero consignarlo. Lo que tiene que ver con la perspectiva de las fuerzas que atraviesan a los territorios, los ñenes, los nehuenes, esta idea del llamado del territorio, ¿no? Y que quizás algunas de las personas que están acá la han sentido, digamos, lo han vivido. Hacer un yeyipún en el volcán Lanín, por ejemplo, es un montón. Y ahí pasan cosas, digamos, y ahí pasan cosas que es realmente... Yo en este momento no me siento en condiciones de poder traspasar eso a un tipo de redacción de este tipo. Nada, eso, pero sí mi lectura es que lo que ocurrió, más allá de si es un proceso de etnogénesis o no, yo creo que es constatable, no, yo sé que es constatable que hay una mayor porción de cantidad de gente que se autorreconoce como mapuche, hay una mayor cantidad de comunidades mapuches, eso existe, eso es real, y hay que verlo, y si se quiere, hay que estudiarlo. Esto no es muy popular decirlo dentro del mundo mapuche a veces, tampoco es muy popular decirlo dentro del mundo argentino, queda raro, pero para mí eso es un hecho. Lo que yo sí creo también es que el territorio cambió. La relación con el territorio se modificó. Ayer estuve en una actividad sobre energía con unas personas de una comunidad, en Maquehue, una comunidad muy particular, una zona, un territorio, Los Mapu muy particular, porque está al lado de Temuco, de una ciudad grande. Y ahí quieren instalar unas torres de tensión. Y lo que decía la Lamien dirigente, la mujer dirigente decía, es que estos 30 años pasaron muchas cosas. Y yo tengo esa sensación, digamos, yo estudio este tipo de cosas porque justamente lo que observo es que en el transcurso de mi propia vida, lo que ocurrió fue una modificación radical del territorio. Cuando yo nací, yo soy del año
27, final de la dictadura en Chile, de una comuna muy chiquita que se llama Curarrehue, en la zona de la cordillera. Del otro lado está Junín de los Andes. En Curarrehue no existía, o sea, la relación social más habitual no era necesariamente el dinero. El Estado no tenía una presencia importante. Estaba la escuela, estaban los pacos, y recién se había inaugurado la municipalidad, digamos, pero era si quieren en términos etapistas del capital, era una época muy temprana del capital, estos finales de los 80. Y hoy hay más de 10 pedidos de concesiones de hidroeléctricas en ese territorio por parte de empresas, en su mayoría transnacionales. O sea, lo acelerado que fue el proceso del capital en un territorio como ese es muy fuerte. Eso ocurre en muchas partes con distintas características, pero en muchas partes del territorio. Entonces me parece que toda esta movilización interna da cuenta justamente como de esos procesos. Perdón, Laura, era tu turno, ¿no? Ahora. No, 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 no. Eso No, no. después, igual Karin, eso, podemos seguir dialogando, pero Ahí me está, quedé con ahí esas, está. esas dos ideas que me parecían las más Eso, importantes. eso. No, 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 a mí me corresponde como moderar. En algún momento sí, preguntar y animar. Entonces estamos abiertos ahora al debate del público asistente, retomando lo que dijo Feli en su tiempo y lo que dijo la comentadora. Yo no sé si incluso hay algún hermano o hermana de Puelcona que esté presente ahí en la lista. Un amigo por WhatsApp me decía, de Brasil, Karine, me decía, dar clases por Zoom es como es eh, como así una práctica esotérica. ¿Quién está del otro lado? No sé si hay alguno, responda. ¿Estás ahí? Bueno, yo. Ale, adelante. Hola, quisiera hacer una pregunta sobre lo último que comentaste, Felipe, el cambio del territorio. El territorio que es tan importante, ¿no? Para el pueblo mapuche, la cultura, la identidad, todo, que se dicen, yo soy de la Araucaria, yo soy de aquí, yo soy de allá. Si los territorios cambian tan fundamentalmente como dices, ¿qué puedes decir sobre los cambios que esto implica para el pueblo mapuche en su ser, en su referencia, ¿no? Pues el territorio es la referencia fundamental de la identidad, es lo que entendí. ¿Qué se puede decir sobre esto? Que al cambiar el territorio desde afuera, ¿qué pasa con él, con la gente, con su ser? Bueno, no sé si me explico bien, pero... Contamos un par de intervenciones, si les parece bien. Yo le decía a Felipe antes de empezar que me había gustado mucho el texto, me había emocionado el final, así como la llegada como a las consideraciones de cierre del texto. Eh, y decía Felipe, bueno, pero no sé si estoy en el tono, estoy a la búsqueda del tono de la escritura. Y me parece que también del tono de la escritura, pero que es más que el tono, ¿no? Que venir acá es presentar a la UXUR y los invitamos por eso, porque queríamos que la gente los conozca, al público que viene acá a este espacio. Pero el inicio que haces con los ríos, que creo que Karine está por ahí, el inicio que haces con los ríos, yendo y viniendo, ¿no? Y la gente que está ahí, junto con esa manipulación de esos recursos, y la aparición eh, de pibes, de hueche, que crecen en ese contexto,
y que finalmente toman la voz y cantan, Petú Moñaleín. Ahí hay como un movimiento que Karine y la bibliografía llamaría cosmológico, cosmopolítico, ¿no, Karine? Y en tu presentación también, Felipe, ¿no? Hay una, yo lo anoté acá, como una serie de hechos que van ocurriendo, el recital con Roger Waters, el asesinato de Camilo Catrillanca, el G20, la muerte de tu abuela y los ríos. Y eso es muy frecuente que ocurra en lo que la gente nos dice y nos cuenta en el Wallmapu, ¿no? Eso me parecía que el texto, en el sentido del tono, ¿eh? Como que hay un tono que está fuera del texto y que está a la búsqueda tuya para adoptar las palabras de Karine, como un alinearse con ese tono, si es que el tono fuera un sonido particular, ¿no? Un subú incluso. Eso pensaba como autores, como autoras, cómo reunimos esas partes nuestras, ¿no? Que entran, que autorizamos a entrar al texto y otras que dejamos afuera por algún tipo de consideración. Ahora somos una entidad entera y hay desafíos que imagino que son muy complicados. Nada más, esa es mi reflexión. Hablar de esos desafíos, quiero decir porque a todo el mundo nos cuesta decir ¿y qué pongo y qué no pongo y qué saco? Ese momento de esa decisión es súper intensa. Y viene a cuento del tono, yo creo, de la búsqueda del sonido propio. Nada más. Pero podemos abrir ahí a otras intervenciones más. Bueno, yo aprovecho el... Perdón, ¿iba a hablar alguien más? Adelante, adelante. No, aprovecho que el espacio y te hago una consulta que quizás excede a tu investigación, porque esta ampliación del neoliberalismo, perdón, el neoliberalismo y esta exacerbación o aceleración en el corrimiento y en el corrimiento de las comunidades, de los territorios para ser utilizados como recursos de producción energética, coincide también, digo, en esta década del 90, con la reforma constitucional en Argentina, donde hay un reconocimiento en cuanto a la identidad, a la necesidad de una educación intercultural bilingüe, un reconocimiento de derechos, e incluso al reconocimiento de propiedad sobre esos territorios tradicionalmente ocupados por las comunidades. Entonces, por un lado yo me pregunto, en esta década donde se consolidaron organizaciones mapuches y otras organizaciones indígenas para la demanda de estos territorios y de estos derechos en cuanto a cultura y lengua, ¿considerás que llevaron a la creación de este artículo, el artículo 17, creo que es el inciso 17 del artículo 75, no estoy seguro? ¿Llevaron a que exista ese artículo o este artículo, esta legislación, sirvió como base o fortalecimiento de estas demandas, digo, que sirvieron como espalda legal para estas demandas en cuanto a territorio ancestral y los otros derechos que vos mencionabas, como básicamente la lengua, que es fundamental para la construcción identitaria? Muy bien. Ahí tenemos tres intervenciones. ¿Quieres comentar algo? Bueno, a ver, sobre lo último, voy con lo último. No, yo creo que no, yo creo que en general los derechos uno los conquista, digamos, no te los dan. Un Estado como el Estado monoétnico argentino no te va a regalar nada. Entonces lo que yo creo que hay ahí es un proceso de movilización, un proceso de crecimiento, un vínculo muy fuerte en esa época además
ahora también, ¿no? Pero en esa época muy fuerte con sectores de abogados, con la iglesia, ojo, con las iglesias. Aún muy fuerte, ¿no? En DEPA, por ejemplo, Pastoral Aborigen, en algunas regiones del país todavía tiene una presencia como muy importante. Después podemos ser críticos de ese proceso, ¿eh? Y de cómo se lleva adelante la relación política entre organizaciones blancas y organizaciones, pero me parece que no, me parece que el reconocimiento constitucional como otro, habían habido leyes previas y por supuesto posteriores. A mí la que más medios, bueno, antes había una cosa, ustedes son muy jóvenes, pero antes había una cosa que no se acuerdan, pero antes había una cosa que se llamaba ley de medios. No, bueno, en la ley de medios, los pueblos, justo se me fue el internet en un chiste, ¿no? Es una cagada el Zoom. Pues se escuchó lo de que somos jóvenes, se escuchó lo de que somos, el resto todos somos jóvenes, excepto vos, ¿eh? En la ley de medios, lo indígena es reconocido como comunidad no estatal. Me parece muy interesante esa figura, digamos, porque también te hace una concepción, reconoce la existencia en una manera muy concreta, la naturaleza del derecho anterior a el Estado argentino, y en ese sentido me parece que es muy interesante, pero todo eso surgió, me parece a mí, de la lucha, de la reunión, del encuentro de organizaciones y de comunidades. Lo que yo veo en el artículo, por lo menos es a partir por lo menos del 70, 71, que empiezan a hacerse una serie de encuentros más nacionales y más también de características puramente mapuche. Lo que decía del tono vos, Laura, más que, a ver, yo lo que quise contar, y no me salió tan bien, tan redondo, pero lo que yo quería contar era que esto mismo que leyeron ustedes, yo lo he dicho de distintas formas. De hecho, Laura, no sé si te acordarás, pero lo dije de una manera muy similar cuando se cumplió, no me acuerdo si el primero o el segundo año, en el asesinato de Rafita Nahuel, que hicimos un palín ahí al frente de Chacarita, del cementerio de Chacarita. Yo traté de significar esta misma idea, y yo me quedé más conforme con ese tipo de intervenciones que cuando leo esto, ¿no? Insisto también, porque yo me quedo más conforme con artículos periodísticos, qué sé yo, entonces como que ahí es donde yo digo que me cuesta un poco el tono de poder juntar esa idea del relato y del relato del río. Me parece más fácil contársela así a ustedes que escribirla en ese tipo de escritura. Y sobre el primer comentario, ¿qué pasa con los territorios cuando cambian? Cambiamos todos, no cambian los mapuches solamente cuando cambian un territorio. Hay una canción que me gusta mucho, que me dio esta idea de lo socioambiental. Antes hablamos de lo ambiental, y ahora pensamos más la idea de lo socioambiental. Es una persona que describe que es de la ciudad de Avellaneda, sur de Buenos Aires, y dice que la ciudad de Avellaneda, todo el mundo la recuerda por su olor a mierda. Entonces, ¿qué soy yo, un hijo de ese territorio? Otra mierda soy, digamos. O sea, somos de lo que está configurado nuestro territorio también. Entonces, claramente, la modificación territorial que se ha dado en territorio mapuche ha llevado a una nueva forma u otra forma de hacer política y de reentenderse en tanto mapuche, y el vínculo con el río, con el mar, con los diferentes elementos con los que nos encontramos. Pero eso no ocurre solamente dentro del mundo mapuche, nos ocurre a todos. Entonces me parece que eso también es importante para no caer tampoco cultural. A mí me parece que eso también es como un elemento como importante para poder como pensar este tipo de cosas. Pero sí, evidentemente, hay enormes transformaciones territoriales en los últimos años. Muchas de esas transformaciones territoriales se han dado en territorios mapuche o en territorios indígenas, en general en el país. Entonces, evidentemente ha habido una modificación de la forma de ser y de ser y de entenderse y de hacer política. Eso sin lugar a duda. Y yo decía el neoliberalismo por marcar una época, ¿no? En torno a los 90, pero yo veo una continuidad en eso. Y yo entiendo que durante la década kirchnerista hubo algunas intenciones interesantes y algunas cosas que hablé bien de la ley de medios hace un ratito atrás. Sin embargo, trabajando específicamente sobre el tema energético, no puedo caracterizar la política energética de otra manera que no sea neoliberal.
la política energética del kirchnerismo fue neoliberal, con matices importantes. La renacionalización de YPF fue un momento muy importante que apoyamos y seguimos sosteniendo como una necesidad. Sin embargo, creo que hay una continuidad ahí, por lo menos en esa materia, digamos. Eso, estaba por ahí, no sé si sigue por ahí, pero estaban preguntando sobre el proceso de los 90, y bueno, está Lev, que es el vocalista de la banda, estaba Maru también, y estaba Noé, que vivió directamente todos esos procesos, así que me da un poco de vergüenza estar hablando de estas cosas frente a ellos, pero también si quieren tomar la palabra, Por invitadísemes, favor, sí. porque son un muy aporte para esto. Están invitados. Pueden hacer uso de la palabra. Ley, Mari, Penny Plangen, Mari. Compu Benui, Kumangen Com, Kumemi Awaiman, Cheta Leftar Noel Pingen, Fulcona Pingaluta Intro Kimche, Nume, Mañun Kulei Tani Piuque, Fachantu, Peñi Felipe, Lamien Karine, Kumangen Kume, Amule Petamon Cruzao, Tamon Chilcatun, Kumangen Kume, Flemun. Un gran saludo para todos, para todas. Mi nombre es Les Nahuel, soy parte de Puelcona, soy huerquén del Lof Nehuen Mapu de la Zonal Tronco de la Confederación Mapuche. Y bueno, desde ya agradecer a nuestro Peñi Felipe, a nuestra también Cariné, que nos conocemos de muchos años, sobre todo con Felipe, de muchas luchas y de muchos caminos andados, momentos buenos y también represiones y muchas cosas que hemos vivido en conjunto, así que siempre es una alegría. Para nada voy a opinar del trabajo, solamente agradecer y también plantear la necesidad que siempre hay de escribir de estos temas, sobre todo porque hay muy poco al respecto, ¿no? Desgraciadamente, a mí me ha tocado más de una ocasión recibir a las y los tesistas, y muchos no me simpatizan, pero bueno, obviamente con Cariné y con Felipe tenemos una relación de hermandad que va más allá de la cuestión académica. Y bueno, a mí ahora me he convertido en lo que tanto detestaba, en un tesista, así que estoy trascendiendo esa parte también. Pero desde ya que siempre es muy necesario, nosotros creemos en la música justamente como Nehuen, como fuerza, como energía que transmite, que llega y que difunde nuestro pensamiento y nuestra propia espiritualidad. Y es por eso que la hacemos, ¿no? Con todo el corazón, y con lo mejor que tenemos y con nuestro Mapuzungún, ni más ni menos, ¿no? Así que en este momento estamos trabajando en el tercer disco, en estos tiempos pandémicos que nos han roto todos los planes, al igual que al mundo entero. Pero sin dudas que son para nosotros un honor que compañeros y compañeras como ellos puedan tomar nuestro caso para un trabajo, y la verdad que hemos sido parte de muchas tesis, de más de 10 seguramente, hoy estábamos tratando de acordarnos, y sin duda que nos parece algo muy raro, ¿no? Al principio nos parecía algo muy raro, pero bueno, creemos también que hay cada vez más grupos de pueblo originario en Argentina haciendo música, y estamos trabajando en una audioteca de música de pueblos originarios para visibilizar también que en Argentina hay más de 15 idiomas, y que el hecho de no conocer, de que no conozcamos prácticamente nada de esa música, nos priva de conocer un montón de sonidos, de colores musicales a los que nunca hemos podido acceder, y eso no deja de ser, además de una injusticia y una expresión más del racismo, una situación tremendamente triste no conocer todas esas voces, esos sonidos, esas palabras, esos ritmos, y esperamos pronto desde Puelcona colaborar con eso, de apoyarnos entre hermanos y hermanas y poder difundir nuestra música. Así que nuevamente agradecerles y
y estar a disposición también de lo que requieran. Ahora mismo estamos por entrar en otra reunión de Zoom, porque ahora casi todo pasa por Zoom, de la multisectorial contra el fracking, que es un espacio de articulación que se ha recuperado recientemente. Estamos muy preocupados de cómo viene la pospandemia, muy preocupados y preocupadas de que acá en Neuquén por lo menos se apueste todo al fracking, que nos ha traído una crisis económica y una debilidad estructural de la economía y el empobrecimiento de la sociedad, avasallamiento de los derechos territoriales del pueblo mapuche, y también de una profundización de la contaminación, del saqueo y de la pobreza. Así que bueno, Vaca Muerta no es para nada lo que se anuncia, lo que se promete, más de lo mismo, y esa profundización solamente nos resta soberanía, derechos, y nos amenaza con seguir haciéndonos cada vez más pobres y más contaminados. Así que seguramente, no sé si me voy a quedar hasta el final, pero bueno, no queríamos dejar de pasar por aquí a expresarle nuestra gratitud a Felipe, a Kariné. Un abrazo muy fuerte para ustedes en nombre de las y los Puelconas. Tal tu, Peñi. Modo Pelamian. Sí, Daría o Daria. Me olvidó que te micrófono. Eso. Sí. Hola. A mí me atrajo mucho la frase que dijo Felipe, que es: yo prefiero escribir menos y tener más amigos. Y yo digo que, no sé, es uno de los problemas que yo, como una antropóloga o socióloga que empieza su camino, porque también tengo, ¿no?, un poco de formación en sociología, es algo que a mí también me suena, ¿no? Es algo que también digo, yo quiero que no me odien, no quiero preguntar más preguntas. Y entonces, no sé, ahora vemos con el ejemplo de Felipe que, bueno, no sé, pudo encontrar un camino intermedio, ¿no? Entre no poner en contra de sí todo su campo, digamos, y, ah, y escribir un texto igual que la comunidad en la que él trabaja le agradece, y no sé, que está como que al mismo lado de las barricadas que la comunidad con la que él trabaja, qué sé yo. A mí me parece que es algo que es una seña del éxito, no sé, como me parece así tiene que verse el éxito, ¿no? Cuando la gente con la que vos trabajaste, no sé, dice que necesitamos más textos como este, qué sé yo, no sé, me emocionó. Gracias, Felipe. Bueno. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar algo? Compartir algo sobre el río, no sé si alguien más quiere hablar o... No, yo trabajo con comunidades COM en el Chaco argentino, en la provincia del Chaco principalmente, ¿no? En la cuenca del interfluvio, del río Bermejito. Y ahí los ríos son de llanura, entonces son ríos móviles, son ríos nómades, ¿no? Y bueno, en ese sentido empecé a leer el texto, no alcancé a terminarlo, pero también ahí me conmovió, ¿no? Yo también usé la imagen del río para hacer un trabajito hace tiempo atrás, pero en este caso son ríos completamente diferentes, ¿no?, a los que propone Felipe. Y en ese sentido también pensaba en lo difícil que es la descripción de la naturaleza, ¿no?, para nosotras que estamos tan formateadas con la urbanidad, porque
si a mí me toca describir el monte chaqueño, bueno, sería como un desafío que no sé si lo podría afrontar, ¿no? Porque cuando me preguntan yo digo que es hermoso, sus perfumes, sus colores, sus ruidos, ¿no? Y sin embargo, otras personas que van ahí me miran como que estuviera loca, ¿no? Por hacer estas afirmaciones del monte chaqueño que parece un yuyal, digamos. Entonces ahí y después con el comentario que hizo Karine sobre esta relación entre naturaleza y cultura, ¿no? Cómo nuestra mirada se fue obturando, ¿no? En esta relación que tenemos como seres humanos con la naturaleza, y qué desafío tan grande, ¿no? Poder empezar a abrir ese juego, por lo menos para nosotras, ¿no? Desde nuestras prácticas culturales, porque conversando con hermanas, con hermanos de allá, es otra relación, ¿no? Entonces, bueno, el inicio del texto de Felipe me hizo remover todas estas cuestiones, junto con el comentario de Karine, y también me hizo extrañar el Chaco, ¿no? Porque yo ya hubiera viajado como 4 o 5 veces este año, y sin embargo lo único que tengo son las fotos de los lapachos en flor, que a esta altura están reventados de rosa, digamos, con un cielo celeste increíble, y bueno, pensar, bueno, esas cosas me hacen pensar en esta relación, ¿no? con la naturaleza y cómo la fuimos formateando en esta cosa occidental, ¿no? Pero bueno, yo usé las características del río de llanura para compararlos con los procesos de educación popular allá en el Chaco. Un trabajito muy sencillo, pero bueno, me sirvió para servir de comparación, ¿no? Así como relacionar, digamos, los procesos educativos populares con las características del río de llanura. Simplemente compartir ese sentir. María Laura, ¿y podés contar un poco más cómo conectaste educación popular con este otro elemento? ¿Cómo conectaste eso? Sí, bueno, lo escribí hace mucho, así que voy a hacer memoria, ¿no? Pero los ríos de llanura, la característica que tienen es, como les decía, no es que se mueven, no tienen un cauce fijo, sino que se mueven. Y a medida que se mueven, el cauce que van dejando, no se llama exactamente cauce, no me acuerdo ahora la palabra, queda muy fértil. Entonces sirve para plantar, ¿no? Para preparar, o mismo no para plantar porque no es una cultura agrícola, pero sí crece cosas que después sí se pueden comer, digamos, ¿no? Entonces yo le hice, bueno, como vos me preguntás, me acuerdo de estas dos, pero en realidad eran 5, en los procesos de educación popular, sucede lo mismo en cuanto a que no son procesos estáticos, sino que son procesos nómades, ¿no? Van cambiando de acuerdo y se van construyendo al mismo tiempo, a medida que con las experiencias de la gente, ¿no? Y con las teorizaciones de esas experiencias y vuelta a la mirada, ¿no? A la experiencia. Entonces, ese movimiento es como el movimiento del río, ¿no? Ponía yo en mi texto. Y por otro lado, cuando nos movemos, ¿no? En nuestras experiencias de un lugar hacia otro, queda todo ese suelo rico, todo ese suelo fértil, ¿no? Para seguir aprendiendo. Entonces, bueno, esos eran como dos características que yo usé, y como les digo, había 3 más, pero que no me las acuerdo. En todo caso puedo buscar el texto y te las puedo acercar, Laura, si te interesa, pero... Muchas gracias, María Laura. De nada. Queda ahí, sí, como un ejemplo. Estaba Rocío,
No sé si se escucha bien. Rocío se anotó y me había olvidado. Adelante. Mari Pulamuan, Mari Compuche, Incheta Rocío de Latina, Pisca Menuco, Guardia Meu. Bueno, yo también, como ante todo somos mapuche, pero también transitando ahora la academia, haciendo un doctorado, porque también para nosotros es un espacio de disputa ese, y coincido plenamente con lo que planteaba hoy el Lamuel, ¿no? O sea, uno cuando llegaban antropólogos al parlamento por ahí y aparecían con un montón de cosas y después se iban y uno no sabía qué pasaba con eso, le ocasionaba ruido y bueno, y no por algo también este último tiempo somos varios que empezamos a transitar esos espacios universitarios, esos espacios de posgrado. Pero un poco a mí lo que, y recién lo comentaba con mi compañero, que ahora se fue porque también tenía otro Zoom, y escuchábamos la exposición de Felipe, yo por ahí un poco me perdí con los comentarios que había hecho la Lamuan Cariné, por eso pensé que había otro texto, pero sí, en el texto de Felipe lo que nos parecía como muy interesante es la dimensión del territorio que él propone y plantea, ¿no? O sea, cómo él, planteando toda la cuestión del extractivismo de las petroleras, lo plantea también a la luz de la dimensión de territorio del pueblo mapuche, ¿no? Como que eso nos parecía interesante, no habla ahí de provincias, sino que recorre como ese corazón del extractivismo, el fuerte auge, y a partir de esa dimensión del territorio, porque si bien el territorio va cambiando en esto lo que tiene que ver con el neoliberalismo, con el capitalismo, con el extractivismo, producto de lo que se va haciendo, también me parece que eso en el texto se ve claramente y es interesante. Y otra de las cuestiones también interesantes que él toma, y me parece que está muy bueno, es la dimensión de que el pueblo mapuche siempre estuvo y sigue estando, ¿no? Y esa lucha, esa metaforización que usan en lo que tiene que ver con la lucha sigue, y trae, porque en la década del 90 uno podría ver ese activismo mapuche fuerte, ¿no? Y que se irrumpe en las zonas, en lo urbano, a partir de centros mapuche, a partir de organizaciones, pero como hoy en este último tiempo, o sea, nosotros somos nietos, yo soy una bisnieta de una machi, una de las últimas machis que hubo en esta parte del territorio, somos nietos de toda una generación que, como bien expone también, fue silenciado, era prohibido hablar del Mapuzungún, pero también somos hijos, hijes de esa generación que como pudo y bajo las formas que pudo en la época de los 90 salió a luchar, ¿no? Salió a decir, nosotros siempre estuvimos y seguimos estando acá. Y creo que eso también nos parecía interesante de lo que él trae de Puelcona, ¿no? Más allá que el trabajo no sea sobre Puelcona, pero creo que Puelcona irrumpe claramente como espacio artístico, como grupo artístico, donde aparece la revitalización del Mapuzungún, donde aparece la revitalización de la cultura y donde aparece una posición política fuerte contra el extractivismo, y eso nos parecía sumamente interesante. Nosotros, yo soy estudiante ahora de Mapuzungún y nosotros trabajamos sobre canciones de Puelcona para poder hablar Mapuzungún, o sea, y él no puede no escuchar una canción de Puelcona y remitir a su ancestralidad, a su historia mapuche y también a la época actual. Entonces me parece que eso está bien logrado, o sea, por lo menos nos parecía como interesante ese recorrido, ¿no? Porque somos una generación, yo tengo 30 años, somos una generación que a partir del arte y de lo artístico y de la música y todo, empezamos como a reencontrarnos, ¿no? A resignificar también, porque no es que venimos y buscamos esa ancestralidad, certeza, o dada, como decir, no, somos de esta generación 2020 que nos toca estas luchas, pero que también tenemos una lucha más importante que justamente es que el pueblo mapuche sigue y la lucha sigue, ¿no? Y esa lucha milenaria está. Entonces, la verdad que Rumén Mañum, Felipe, a mí particularmente me pareció un texto muy interesante. Comparto tus palabras de que nos cuesta escribir, es difícil escribir para la academia, es difícil escribir para un paper para publicar, nos es más fácil hablar en una conversa, así que Rumén Mañum. Feli, ¿quieres comentar algo? Gracias Lamien, gracias
a Lev también por sus palabras, la verdad que me parece una instancia muy bonita. Sé que estaba Noé también ahí, yo, si es que quiere hablar también, estaría buenísimo si pudiera sumar su palabra. Poquitas cosas más para decir tengo. Si hablemos de arte y ríos, hay que escuchar a Van der Mole siempre. Me parece a mí que ahí hay como que hay un transitar musical que es hermoso. En la música, o en toda la cultura litoraleña, ¿no? Entrerriana, correntina, santafesina, me parece que es muy, muy recontra interesante. Eso me surgió. Después, no quisiera que se quede la idea, fui demasiado, dije eso de que prefería tener más amigos y escribir menos. Lo que quiero decir, a ver, creo que está demasiado estudiado la pobreza, están demasiado estudiados los pueblos indígenas, está demasiado estudiada la marginalidad y muy poco la extrema riqueza. Y muy poco, se estudia muy poco los ricos y lo que hacen, por ejemplo, ¿no? Y de repente debiéramos poner el foco más ahí. Están muy intervenidos los barrios, por ejemplo, ¿no? Los barrios de capitales, la Villa 31, por ejemplo, son barrios súper intervenidos por el Estado, por organizaciones sociales, por un montón de cosas que en general hacen cosas que están buenísimas. Ojo, hay que militar en un barrio, ¿eh? Pero digo, está muy puesta a veces la mirada sobre esos lugares y mucho la intervención sobre esos territorios y muy poco sobre otras cosas. En Chile hay un economista que se llama Bofacio que me parece espectacular, y lo que hace el chabón cada, no sé, 4 o 5 años es que investiga la extrema riqueza y las condiciones de la extrema riqueza en Chile. Sacó un libro, se llama Mapa de la Extrema Riqueza o algo así. Entonces me parece que es súper importante que, nada, eso, que poder hacer esas lecturas, digamos, y poder mirar también hacia esos lugares. Pero también creo que es importante investigar sobre estos temas. Lo planteaba como una dificultad, ¿no? Como lo difícil que es, por lo menos para mí, con mi formación, poder encontrarme con estas cosas. Yo creo que ahí, Karin, también vos podrías contar un poco de tu propia investigación en Neuquén, y cómo vos lo viviste, porque fue una inserción muy fuerte, muy rápida, te quiere mucho la gente, y nada, me parece que también es interesante como para poder compartir un espacio como este. Si podés contar, para mí, no sé, Laura, sé que vos sos la moderadora, pero para mí en estos minutos que nos quedan también estaría bonito poder que pueda contar un poco cómo fue su investigación. Karine, adelante. Bueno, yo estoy re contenta de tener otros Lamien acá también. Acá también lo vi por ahí mi hermana Piren, Aileen Piren, y que es una, de verdad, me siento parte de esa familia Pichiñam, y lo sé también que ellos me tratan como parte de la familia. Lo que dijo, lo que comentó Daya, muy emblemático de algunos problemas así como estructurales de la antropología. Y ahí también así que lo que yo voy a hablar, yo hablo así como un poco también con la gente que se considera cientista social, antropólogos, sociólogos, pero en especial los antropólogos. Y bueno, yo me identifico como antropóloga, aunque antes de yo ser antropóloga, yo soy Homo Ogún, yo soy una mujer hija de Ogún con Iemanjá, y antes de todo yo soy Ogún Lakishá, que es mi nombre tradicional, y bueno, después yo soy antropóloga, lo que yo quiera hacer. Así que, bueno, mi experiencia en Puelmapu con la gente mapuche empieza de ahí, del hecho que yo soy, que durante el proceso de trabajo de campo, que yo anduve por ahí por Puelmapu entre 2014 y 2017, algo así, en algunos momentos, en ese proceso, yo renací como un Lakishá. Yo renací en el candomblé y una práctica
tradicional afro-brasileña de origen Yorubá. Y bueno, y ese renacimiento fue fundamental para todo el proceso que yo viví en Palmapu con la gente mapuche, en especial cuando estuve en el territorio de Lanín, que para mí fue la primera vez que yo estuve con Pian Mauísa, y así como a frente de esa fuerza que para nosotros Yorubás es Xangô. Tiene a ver con Xangô, que sería mi padre en el proceso de la iniciación. Así que eso, así que mi experiencia parte de ahí y yo decidí cómo escribir sobre eso, no solo por una cuestión política, de me poner en el texto. Yo hablo sobre eso en mi tesis, Laura sabe de eso, tal vez me parece que Lefe también, no sé si alcanzó a leer, pero ya charlamos sobre eso. Así que yo decidí como, además de una decisión política, de me poner en el papel así, de me presentar así, para también que la gente sepa e entienda mi texto. Que nuestro diálogo pasó muy mediado por mi experiencia en el candomblé y mi experiencia como Ogum, como Ogum Akixá, con los orixás. Y eso que Daria habla de eso, né, del dilema entre escribir y tener amigos. Para mí es un falso dilema. Para mí es un dilema que muestra esta raíz extremadamente colonial de la antropología. Así que a mí me gusta mucho. Hay un artículo, tal vez de los 80, no me acuerdo la autora, después yo puedo buscar y compartir, que escribió que la antropología es la hija del imperialismo. Y Marim Bani, que es una mujer africana, pero nacida en diáspora, pero se pone como una mujer africana, antropóloga, va a decir, la antropología no es hija del imperialismo. Y ella va a decir que la antropología no es hija, porque no es una herramienta del imperialismo. Ella va a decir que la antropología fue central para estructurar lo que ella llama de asilio occidental, que sería la cultura occidental. Ella crea ese concepto. Pero el asilio occidental es movido por una máquina de muerte. Eso que yo digo, que esa máquina de muerte del occidente está embasada en la decisión sujeto-objeto, la decisión naturaleza y cultura. Así que la antropología fue fundamental y central para crear ese otro, para traer contenido, esa idea de otro que transitaba en Europa, pero la antropología fue central para ponerle un contenido sistematizado. Así que la antropología es mucho más que una hija. La antropología, bueno, claro que la mayoría de los antropólogos, y siempre tengo esa charla con Fernando, por ejemplo, Rabossi, que Laura conoce, que fue mi director, y veo claro que la mayoría de los antropólogos no va mucho a concordar con eso. Pero para mí hace mucho sentido. Y no sé si podemos cambiar la antropología de manera tan profunda, porque viste que eso es una cosa estructural. La antropología se estructura en la idea de hablar de un otro, de hablar del diferente. Y más que hablar del diferente, ese otro es siempre menor, porque es un modelo de autoridad que produce al occidente, que al otro es siempre menor. Él no es capaz de producir conocimiento verdadero porque él no conoce la naturaleza de tal cual es. Y bueno, y siempre hay esa diferencia jerarquizada. Y bueno, y tenemos otros modelos de autoridad en que la diferencia necesariamente no tiene una valoración. La diferencia es diferencia. Así que el otro es diferente, punto. Por eso yo hice cuestión de hablar ese tema de que sería el supuesto etnocentrismo de pueblos no occidentales, cosas así. Así que
Así que eso, como que lo que habló Daria me tocó mucho. Y eso, bueno, volviendo así como para cerrar, no sé si podemos cambiar a antropología a ese punto, porque tal vez si se cambia la antropología de manera, la estructura de la antropología de manera tan radical, la antropología no va a ser antropología, va a ser otra cosa. Así como comparando con Bani habla del exilio occidental, si cambiamos la estructura de un exilio, o sea, el exilio occidental o de otro pueblo, se cambia a punto de que no va a ser más aquel exilio. Así que no sé si cambiamos, seguimos produciendo antropología, pero yo creo, y la experiencia con los mapuches de convivir con ellos y volver y escribir y ellos leeren lo que yo escribí, charlamos sobre eso y quieren venir para acá, conocer mi comunidad, quedar unos días acá conmigo y después todo el proceso en Cherumá, donde tenemos hermanos indígenas como investigadores también, que es algo muy raro acá en Brasil, pero cada vez tenemos más hermanos originarios, incluso produciendo antropología. Yo de verdad creo que tal vez no podemos cambiar la estructura de la antropología, pero sí podemos hacer un montón de tensiones, de al menos poner luz en algunas cuestiones de esa origen colonial, de esa estructura colonial que para mí todavía sigue muy clara en el campo de la antropología. Yo creo que estamos en el mismo tema del texto de Felipe, ¿no? Seguimos en el texto de Felipe, entre el río, las hidroeléctricas, las petroleras y la organización mapuche, y Felipe ahí adentro, ¿no? Con la abuela. Sí, el tema es que, ¿no? Ese aspecto colonizador del conocimiento occidental hizo que dividiéramos, ¿no? Entre el río, la abuela, Felipe y el objeto de estudio. Y yo diría a los hermanos que están aquí hoy, Charo, Rocío, creo que es la hermana que habló, están diciendo que ellos están haciendo rap y están haciendo música, y entonces están rompiendo ahí muchas... ¿Cómo es posible? No sería posible hacer rap desde la perspectiva mapuche. Si eso es posible hacer una antropología que no sea objetificadora, ¿no? En la que entráramos todos y todas, en la que entrara también el autor. Eso, sí es posible que hoy esté Felipe acá, con vocación de cronista y a la vez de académico, y que Karine comente y que la gente esté diciendo felicitaciones, Felipe, porque nos vemos en tu texto y nos honra que hables de nosotros. Hay esperanza de eso. Al mismo tiempo que hay un gran trabajo que hacer por poner en conexión nuestras producciones, las que estamos haciendo acá, las que están haciendo los tesistas, todos, todas, sean mapuches o no, ponerlas en conexión con las terribles bibliotecas en base a las cuales nos tenemos que formar. Entonces que nosotros podamos pensar las bibliotecas y no que las bibliotecas nos piensen a nosotros y a nosotras, porque eso es una deuda importante. En las currículas de nuestra formación, el 60% del material es de extranjero, y la producción local es muy pobre. No porque sea pobre la producción local, sino porque habemos muy pocas personas produciendo en conexión con la producción internacional. Y nos leemos muy poco entre nosotros. Eso, la avanzada de los hermanos ahí con Polcona, están haciendo que escuchemos la música, ¿no? Y la biblioteca musical es eso, como la biblioteca que yo tengo acá atrás. Y en ese sentido es bienvenido el trabajo de Karine, de Felipe y de las compañeras, los hermanos y hermanas que dicen que están haciendo tesis. Y el desafío es ese, poner en conexión
esa formación que recibimos con nuestros propios problemas, que están acá, ¿no? en este mismo lugar, que es el Gualmapu. Pero al mismo tiempo es Argentina y es Chile, porque vivimos ahí también en esos países y con esos países. Creo que no salimos de tu texto, Felipe, del desafío que nos colocó tu texto, quiero decir con eso, ¿no? Y está atravesado por estos dilemas que decía Daria y Karine. Rocío, yo no sé si iba a hablar, no, Noelia, si iba a hablar o no. La invitó Felipe. Felipe está haciendo es autor y co-coordinador conmigo y con Cecilia. Mari Compuché, Mari. pero Felipe no me mandes al frente, no me gusta hablar, así que, pero la verdad que me encantó esta experiencia de participar en el Zoom y me encantó el texto que hizo Felipe, muy interesante, muy bello, y escuchar a la Mien de Fisque Menuco también es muy emocionante ver cómo el pueblo mapuche vive y la lucha sigue, la verdad que es buscando todas las herramientas de acuerdo a cada momento, y si bien la lucha es dura, como estamos en este momento, por ejemplo, que ahora el Vaca Muerta nos va a salvar de la pandemia, y el extractivismo es la pandemia que nos estaba matando antes, entonces la verdad que por un lado sabemos que no es un momento, que no va a ser fácil esa cuestión, pero también que nuestro Gualmapu ya no da más de tanta opresión, ¿no? De tanta opresión que hay hacia la naturaleza. Así que tenemos que estar todos juntos para luchar por el Kemeferen, por la buena vida para todas las personas y para todas las vidas que existen. Eso sería. Así que bueno, yo no soy muy de participar en los Zoom ni nada, pero la verdad que me encantó esta idea. Soy bastante un poco reacia a esas cosas, pero bueno, los felicito, me encantó este espacio y te felicito, Felipe. Me encantó, le voy a decir a los Polconas que te roben parte de ese texto por alguna canción. Así que bueno, gente, que estén todos muy bien. Y Peucayal. Gracias. Peucayal. Bueno, decir también, vamos a decir, hace muy poquito tiempo que están en conflicto varias comunidades allá en el sur, desde el grupo de estudio de indigenismo, indianidad y memoria indígena que yo coordino en el IDES, y desde el grupo de estudio de educación, de procesos educativos y etnografía nos hemos movilizado dentro de lo que podemos aquí en Capital para llevar nuestra solidaridad a los hermanos de Huincul, Lafkenmapu, porque las recuperaciones territoriales están teniendo lugar, lo que es el objeto de estudio ahí de Felipe también, que lo coloca, y hemos hecho un esfuerzo por intervenir públicamente para detener el racismo contra las comunidades que deciden recuperar su territorio. Y desde acá nosotros lo vivimos lo más próximo que podemos, el apoyo que enviamos para allá. Así que ha sido ahí dicen si se puede compartir el comentario, dice Rocío, ¿no? El comentario de Karine al trabajo de Felipe, ya que lo escribió, ¿no? Ahí está, bueno. La palabra con la que Felipe cierra el texto es Petú Moñaleín. Todavía estamos vivos, aún estamos vivos, ¿no? Dice que lo va a enviar y lo ponemos a disposición entonces. Yo no me acuerdo el mail del seminario permanente, pero para que me puedan escribir, creo que es este.
Lo voy a anotar acá. Pero entre ustedes se conocen, así que por ahí con Karine lo van a conseguir, pero ahí está el mail del seminario que yo atiendo, ese mail, pueden pedirme el texto. Siempre aplaudimos, muchas gracias Felipe, muchas gracias Karine, pero les va a salir la palabra Petu Monelein, ¿les saldrá? ¿No? A una fafán. ¿Una fafán? ¿Saben lo que es una fafán? Vamos a explicarle a los 27 que quedan acá. Una fafán es un grito de fuerza, ¿no? Y es así y va para arriba. ¿Les parece? ¿Hacemos 3? Como aplauso para el día de hoy, para este chabón precioso. Es así. Bueno, a ver los hermanos, las hermanas que están ahí, me ayudan. Marichihueo. Chaltumay, qué lindo. Nunca había ocurrido eso en el seminario permanente. Chaltumay, Feli. Chaltumay, Karine. Chaltumay al público que asistió, a los hermanos y a las hermanas. A Yiculén, Tañi Piqué, de verlo ahí del otro lado. Y Fentren Newen para los territorios, Fentren Newen para las organizaciones. Muchas gracias. Ya ahora vamos terminando entonces por la asistencia. Peucayal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Peucayal, Mañú. Mañón. Hasta luego. Gracias, Laura Mudupé. Gracias. Adoré tus comentarios, ¿sabes? Fue súper lindo. Adoré. Tuvo un poco a ver con lo que hablé el año pasado. Pero ahora estoy como me apoderando más de autores negros, indígenas, como llevando aquella discusión, pero de una mirada desde de la autoimagen, de la producción de la idea de una imagen del otro, así como leyendo Marimbani, que es muy potente, es una potencia tremenda, tremenda. ¿Y no me mandas algo? Mando, ella solo tiene solo inglés. Está bien. Tiene una traducción del libro en portugués, que está buena también. ¿Está bien la traducción? Dale, quiero leer. Pero sí, es tremenda. De verdad, ella hace una etnografía muy profunda del occidente. De una profundidad y una precisión, hablando, claro, de la mirada de una mujer africana en diáspora, pero ayuda mucho a pensar los originarios, así como no solo la gente negra. Voy a querer leer. Está re bueno. Y yo escribí como un texto bien pequeño que hablo de crisis ambiental usando Marimbani y Krenak. Ailton Krenak. Sí. Que ahí yo desarrollo un poco esa idea de máquina de muerte. De una gran máquina de muerte que mueve el occidente y con esa idea de naturaleza. ¿Está en portugués eso? Eso está en portugués. ¿Cuántas hojas tiene? Tiene como 4 o 5. Ah, es chiquito. Es chiquito. Mándame. Es una revista de divulgación científica de acá. Dale, mándame. Sobre cambio climático. Y ahí yo quería escribir sobre esas cosas. Estuve leyendo tu tesis doctoral. Sí, pues me contó. Yo la había dado así una leída, pero la leí de otra manera esta vez. Y esa cosa de el alineamiento, ¿no?, con el territorio me pareció súper. Que bueno, hoy algo de eso decías. Para aquel documento que te decía que estábamos elaborando, para los hermanos
Wilpul, Laskenmapu, haciendo una historia, ¿viste? Bueno, cuando llegó el ejército ahí, bueno, toda esa... la cuestión de que no es una usurpación territorial, y queríamos hacer un pequeño documento, así también, de 4 páginas, pero a mí me parece muy importante no solo que las comunidades son propietarias de esos territorios, sino que hay una conexión además, y me parece que tu ese es el tesis punto. pega ahí un punto que no es fácilmente comprensible. Yo de hecho la primera vez no lo entendí, me gustó esta vez, me ayudó mucho a organizar. Está en Ay, qué elaboraciones, así que eso. Noelia, y No. perdón que te pregunte. Saludar a Karine, Ah, Mari, Quizás de Mari, no verla después de tanto tiempo, Mari, Karine. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy interesante el espacio. Muy interesante. Que anden bien, Peucayal. Pero que no te conocí, pero siento que ya te conocí de tanto que escuché de vos, así que muy contenta. pero muy yo quiero saber una contenta. cosa, Noelia, antes que te vayas. Felipe dice que eres de Puelcona, ¿o no? Porque no dijo. Soy de Nehuen. No, soy de Nehuen Mapu. Y soy la madre de Lefi y de Amaru, de los 2 chiquillos de Puelcona. Con todo el babero estoy ahora. Bueno. Así que bueno, me mandó al frente Felipe, con lo que yo cultivo mi bajo. Claro, pero no dijo por qué. Yo dije algo tiene que ver con Puelcona, pero ¿qué es? Y no me animé a preguntar. Oh. No, que muy contenta de tener vos acá, ¿no? Así que una lástima que no charlábamos, no tuvimos un contacto cuando yo estuve ahí, pero vos es una referencia para mí, mismo que yo no la conocía así en persona, así que yo estoy muy contenta que subimos acá hoy en nuestra actividad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un gusto y un abrazo, que anden todos bien. Un abrazo. Un honor, Noelia, conocerte. Sí. Igualmente. Te digo que nunca corrijo como mi nombre, pero me llamo Noemí en realidad, pero como me gusta Noelia, le digo que me diga Noelia. Noemí Sánchez. Bueno, que anden bien. Peucayal. Peucayal. Laura, se está grabando todavía. Sí, yo lo noté. Ay, sí, yo soy un desastre con la grabación. Gracias por avisar.